Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y estoy seguro de que a muchos de ustedes les interesa tanto como a mí. Hoy nos sumergimos en el chisme jugoso, pero siempre con respeto y basándonos en la información que tenemos, a Atay y Serini y juntos de nuevo, la verdad revelada. Sí, han leído bien. Han estado circulando rumores, publicaciones en redes sociales y especulaciones por doquier sobre un posible regreso o un reencuentro entre Atay Ulusoy y Serini Sarıkaya, dos de los actores turcos más queridos y talentosos de su generación. ¿Hay algo de cierto en todo esto? ¿O son solo deseos de los fans y fabricaciones de la prensa? Eso es lo que vamos a intentar descubrir juntos hoy. Prepárense para un análisis detallado con algunos datos que quizás no conocían y la perspectiva que siempre intentamos ofrecerles aquí en el canal. Y antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Denle a la campanita para recibir notificaciones y únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, a lo que vinimos. Como muchos de ustedes saben, Atay Ulusoy y Serini Sarıkaya comparten una historia significativa. Su relación sentimental acaparó titulares durante años y su química en pantalla, especialmente en la exitosa serie Medcezir, cautivó a millones de espectadores. Esa serie, para quienes no la recuerdan o quizás son nuevos en este universo, fue un verdadero fenómeno. La interpretación de Yaman y Mira por parte de Atay y Serini respectivamente enamoró al público, y esa magia no se limitó a la ficción. Sus vidas personales se entrelazaron fuera de las cámaras, y durante un tiempo, fueron una de las parejas más envidiadas y seguidas de Turquía. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las relaciones tienen sus altibajos, y la de ellos llegó a su fin hace un tiempo. Han pasado varios años desde su separación oficial, y desde entonces, cada uno ha seguido su camino, tanto en lo profesional como en lo personal, con sus propios proyectos y, en algunos casos, otras relaciones que han sido igualmente publicitadas. Pero, ¿por qué este revuelo ahora? La chispa que reavivó este debate y que nos lleva a hacer este vídeo, se originó, como suele pasar, en las redes sociales. Hemos visto aparecer un sinfín de publicaciones, algunas de fans con deseos ardientes de verlos juntos de nuevo, otras de cuentas de chismes que buscan clics, y sí, también algunos avistamientos supuestamente confirmados. Se habla de que han sido vistos juntos en reuniones, en cafés, o incluso en eventos privados. Por supuesto, la palabra confirmado en este contexto es muy subjetiva. A veces, una simple foto borrosa o un alguien dijo que los vio, es suficiente para encender la mecha de la especulación. Uno de los rumores más persistentes es que podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. ¿Sería posible? Ambos son actores de primer nivel, con una base de fans inmensa y una trayectoria impresionante. Un proyecto que los reúna sería, sin duda, un éxito rotundo. Las productoras turcas siempre están buscando nuevas ideas y combinaciones que aseguren la audiencia, y unir a Atay y Serini sería una apuesta segura. Sin embargo, es crucial ser cautelosos. En el mundo del entretenimiento, los rumores son pan de cada día. A menudo se confunde la amistad con una relación sentimental, o simplemente se trata de coincidencias en eventos. Hemos visto a muchos actores turcos mantener amistades sólidas después de relaciones pasadas, y eso es algo positivo. También es importante recordar que ambos tienen sus carreras en pleno apogeo. Atay ha estado enfocado en proyectos de gran envergadura, incluyendo producciones internacionales como The Protector en Netflix, y más recientemente su participación en la serie Yüz Yll Kamusize, que ha sido muy bien recibida. Por su parte, Serini también ha tenido un éxito tremendo, destacando en producciones como Fi, y recientemente en la película Alice Musicali, y la serie Samaran. Ambos están muy ocupados con sus respectivos trabajos y, hasta donde se sabe públicamente, no hay ningún proyecto conjunto en el horizonte que los involucre específicamente a ambos. Pero entonces, ¿de dónde surgen estas afirmaciones? Una de las fuentes de la especulación proviene de la amistad que parece haber perdurado entre ellos. A pesar de su separación, no ha habido declaraciones públicas hostiles o negativas. De hecho, en algunas ocasiones, se les ha visto en el mismo círculo social o eventos, lo que ha sido interpretado por algunos como una señal de que la relación sigue siendo cordial, quizás incluso de una fuerte amistad.
Es natural que dos personas que compartieron tanto tiempo y vivencias mantengan un vínculo, especialmente si ambos son profesionales y maduros. La prensa turca, siempre ávida de noticias sobre estas dos estrellas, a menudo amplifica estos encuentros casuales, dándoles un significado mayor del que podrían tener. Otro punto que alimenta estos rumores son los deseos de los fans. La pareja, Yaman y Mira, dejó una huella imborrable en la memoria de muchos espectadores. Los fans se encariñaron tanto con su relación en la ficción que, naturalmente, muchos anhelan verlos juntos de nuevo en la vida real. Las redes sociales se llenan de comentarios pidiendo un reencuentro, de montajes y fanfics. A veces la intensidad del deseo de los fans puede llevar a que interpreten cualquier indicio como una confirmación. Es bonito ver el cariño que generan, pero es importante separar la ilusión de la realidad. Ahora, vayamos a lo que podríamos llamar evidencia, o al menos, lo que se ha presentado como tal. Hemos visto algunas fotos y vídeos que circulan en Internet. En algunos de ellos se les ve en lugares públicos, o en reuniones donde coinciden con amigos en común. Por ejemplo, hubo un periodo donde se rumoreaba que habían sido vistos cenando juntos en Estambul. En otras ocasiones, se les ha asociado con eventos de amigos cercanos o colegas de la industria. Sin embargo, la clave aquí es la interpretación. ¿Una cena con amigos significa una reconciliación romántica? ¿O simplemente un reencuentro entre viejos conocidos? La mayoría de las veces, parece ser lo segundo. La prensa a menudo añade el adjetivo secreto a estos encuentros, insinuando algo más de lo que realmente hay. También hay que considerar la influencia de las redes sociales en la creación y difusión de rumores. Plataformas como Instagram, Twitter y TikTok se han convertido en focos de información sobre celebridades. Un simple comentario o una foto compartida puede volverse viral en cuestión de horas, desencadenando olas de especulaciones. Es en este entorno donde la línea entre la verdad y la ficción se vuelve borrosa. Lo que hoy se publica como un rumor puede ser mañana un hecho, o simplemente desvanecerse en el olvido. Por otro lado, y para ser justos, es importante mencionar que ni Atay ni Seriney han hecho declaraciones públicas explícitas sobre una posible reconciliación o un proyecto conjunto que los involucre. Cuando se les ha preguntado en entrevistas sobre su relación pasada, suelen responder con respeto y profesionalismo, reconociendo la importancia que tuvo en sus vidas, pero sin dar pie a especulaciones sobre el futuro. Su enfoque actual parece estar firmemente en sus carreras y en sus vidas privadas, que, por cierto, también son objeto de mucha atención mediática, pero de forma separada. Entonces, ¿cuál es la verdad revelada? La verdad en este momento es que no hay una confirmación oficial de que Atay Ulusoy y Seriney Sarkaya estén juntos de nuevo, ya sea sentimentalmente o profesionalmente. Los rumores son intensos, alimentados por el cariño de los fans, la atención de la prensa y algunas coincidencias y encuentros fortuitos. Si bien es posible que mantengan una amistad cordial y que coincidan en eventos, no hay pruebas sólidas que respalden una relación sentimental o un proyecto conjunto inminente. En este tipo de situaciones, siempre es mejor esperar a que los propios protagonistas hablen o a que existan anuncios oficiales. Para concluir, hemos explorado los rumores sobre un posible regreso entre Atay Ulusoy y Seriney Sarkaya. Hemos analizado de dónde surgen estas especulaciones, desde los lazos que quedaron de su relación pasada y la química que demostraron en Medcezir, hasta la intensificación de los rumores en redes sociales y las interpretaciones de encuentros casuales. Sin embargo, es fundamental recordar que a día de hoy, no hay una confirmación oficial que respalde estos rumores. La realidad es que ambos actores están centrados en sus exitosas carreras, y aunque es posible que mantengan una buena relación, la idea de un reencuentro romántico o un proyecto conjunto sigue siendo, por ahora, especulativa. Ha sido un placer analizar este tema con ustedes y desentrañar juntos lo que se dice y lo que se puede inferir. Espero que esta información les haya parecido interesante y que les haya ayudado a tener una perspectiva más clara sobre la situación. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una serie o película? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también sean fans de Atay y Seriney. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada.
Activen la campanita de notificaciones para a estar siempre al tanto de nuestros nuevos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.